Muy buenas, ¿qué tal? Esta vez tengo la suerte de tener por aquí a Marco González, periodista del diario AS especializado en ciclismo. Y bueno, a ver, vamos a tratar un poco tema de actualidad del ciclismo, un poco resumen de lo que ha ocurrido en Dauphiné y también lo que podemos esperar del Tour de Francia, también en cuanto a las aspiraciones españolas de cara a la clasificación general. Así que lo primero de todo, Marco, ¿qué tal? Y muchas gracias. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Pues nada, gracias a ti, un placer poder estar aquí y compartir unos minutos de una bonita charla y nada, lo dicho, pues a por ello que yo creo que hay mucho que analizar y sobre todo pues muy expectantes, ¿no? Por lo que pueda deparar un Tour de Francia, antes el Dauphiné como pequeño aperitivo, pero sobre todo un Tour de Francia que pinta apasionante. Lo primero de todo, Roglic ha ganado el Dauphiné, se ha vuelto a reencontrar un poco consigo mismo después de una temporada en la que solo la habíamos visto en París-Niza y muy, muy lejos de su mejor versión, terminando décimo. Luego en País Vasco ganó la crono inicial, pero abandonó en esta ya famosa caída que dejó fuera a tantos ciclistas importantes. Y en este Dauphiné se ha llevado dos etapas, más al puro estilo Roglic, el típico pancartazo en los últimos metros, aprovechando esa explosividad que tiene. Pero el último día sufrió mucho, sobre todo con Jorgensen y con Carlos. Estuvo a punto de perder la general con Jorgensen. ¿Qué valoración haces un poco de Roglic? Porque al cambiar de equipo parece que le ha costado un poco reencontrarse, pero poco a poco parece que va volviendo a su nivel. Sí, yo creo que estamos viendo a Roglic en estado puro, ¿no? Lo que ha sido su esencia de siempre, que incluso en su versión en estas carreras de una semana, que son donde prácticamente más ha rendido, ¿no? A lo largo de su trayectoria deportiva, no ha habido carrera en la que se haya mostrado muy dominador de principio a fin. O sea, siempre ha habido un día o algún momento de alguna de las carreras que siempre ha flaqueado, que siempre ha flojeado y aún así, bueno, incluso ha salido victorioso. Y yo creo que eso exactamente resume un poco lo que ha sido el Dauphiné de Roglic. Le hemos visto muy bien, muy dominador en su estilo, como bien has dicho, con esos pancartazos, pero sí que es verdad que hasta el último día penando y sufriendo hasta llevarse la general por 8 segundos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que bien se resume de lo que es Roglic. Entonces, bueno, yo creo que las sensaciones son positivas. En general, no esperaba tampoco un Roglic ni mucho mejor ni mucho peor a lo que se ha visto. Y yo creo que en su momento, como bien decías, con la caída de Itzulia y esa retirada, pues sobre todo más que nada por precaución, pensando en salvaguardar un poco la forma y la condición física para Dauphiné y Tour de Francia. Y yo creo que le ha salido bien la apuesta. Y en principio yo creo que vamos a ver un Roglic muy competitivo en el Tour, tal como se esperaba. O sea, no creo que vaya a llegar por encima de lo esperado ni por debajo, sino yo creo que tal y como tenía previsto. De hecho, en eso quería enfatizar un poco y es si realmente Roglic puede aspirar al menos a plantarle batalla a Vingegaard y a Pogačar. Porque yo diría que estos años es el ciclista que más cerca ha estado de estos dos corredores. No ha llegado tampoco a tener muchos duelos directos. Con Pogačar, por ejemplo, sí el Tour de 2020, pero más allá de eso tampoco ha tenido muchos más enfrentamientos en grandes vueltas, porque abandonó en el Tour del 21 y del 22. Ujú. Con Vingegaard, al fin y al cabo, los duelos que ha tenido han sido como compañeros de equipo, por ejemplo, en la Vuelta del año pasado, en Dauphiné en el 22, Mm. pero tampoco se pueden sacar conclusiones porque no han ido cada uno a lo suyo. Entonces, no sé si realmente crees que Roglic, todavía teniendo estas semanas para terminar de prepararse, podría llegar a al menos plantarles batalla a Vingegaard y a Pogačar, que sobre todo llegan en una temporada Vingegaard con dudas y Pogačar que a saber si el esfuerzo del Giro le pasa factura. Mm. Yo lo veo complicado, sinceramente. Yo lo veo difícil. Me gustaría ver lo contrario, porque, vamos, me declaro fan absoluto de Primo Roglic, pero yo lo veo muy complicado porque ya no hablamos de pequeñas diferencias o que esté un peldañito por debajo, ya no él, sino el resto. Yo creo que hay varios peldaños de diferencia entre Vingegaard y Pogačar respecto a Roglic y el resto. Ahora, que les va a incomodar, que sabemos que Roglic a su estilo, pero es un corredor también valiente, que lo intenta a su manera y que propone un ciclismo dentro de sus posibilidades al ataque, pues yo creo que sí, yo creo que les va a plantar, eh, no sé si batalla 100% real, porque pues eso, en condiciones normales creo que hay bastante diferencia de nivel, pero que sí que lo va a intentar y lo va a probar y va a intentar incomodarles todo lo posible. Fíjate, incluso un Vingegaard que yo creo que por razones obvias no va a llegar al 100%, no va a llegar
a su mejor versión, al menos en el tramo inicial de la carrera, yo creo que aún así es superior a Roglic estando bien el esloveno. Entonces, sinceramente, me gustaría ver que Roglic esté lo más cerca posible y más cerca de lo que yo creo de estos dos, pero creo que en condiciones normales de carrera, insisto, luego puede pasar de todo. Hay muchas etapas loquísimas, la del Esterrato yo es una que tengo muy entre ceja y ceja, de que puede pasar de todo prácticamente. Y luego veremos en qué situación de carrera se desenvuelve mejor cada uno, pero yo creo que sobre el papel y en condiciones normales Roglic está varios puntitos por debajo de estos dos. Y la otra cara de la moneda, de un Roglic que al final se ha impuesto y que él mismo ha dicho que se veía incluso sorprendido, ¿no?, de haber tenido estas sensaciones y de haber ganado finalmente el Dauphiné, es Remco Evenepoel, que al final se llevó la crono, como yo creo que es de esperar el campeón del mundo de la disciplina, pero sí que es verdad que en montaña ha estado bastante lejos de los más fuertes, ha terminado séptimo en la general y sí que es verdad que ellos mismos decían desde el equipo y el propio Remco que no venía a fijarse tanto en la general, sino a probarse, utilizarlo como test para el Tour. Pero ¿qué sensaciones te transmite Remco? Porque la alta montaña se les sigue, al menos por lo que parece hasta ahora, atragantando respecto a los mejores, pensando en un posible asalto al primer cajón del Tour. Mm. Sí, exactamente eso. La verdad que pasa el tiempo, sigue siendo muy joven, pero sigue sin progresar demasiado en la alta montaña. Y eso que aquí en Dauphiné, pues tampoco hemos tenido los encadenados más salvajes, ¿no? Como vaya a haber en alguna etapa en el Tour de Francia. Entonces, bueno, yo creo que no está mal de nivel y de forma. Hay que decir que él fue uno de los, junto después de Vingegaard, yo creo, el de los más perjudicados, ¿no? En esa caída de la Etzulia. Evidentemente, las consecuencias de su accidente no fueron las mismas que las de Roglic, por ejemplo, que no tuvo fracturas y seguramente ha podido llevar un plan de entrenamientos más acorde a lo que tenía pensado, y en el caso de Benepul ha sido muy distinto. Pero bueno, hemos visto, sin ir más lejos, Mikel Landa, que también estuvo bastante afectado por su caída el posterior día a la montonera, ¿no?, que hubo en aquella famosa etapa. Sí que ha estado bastante por encima del nivel de Remco, ¿no?, que ya se empezaba a generar un poco también el debate si sería Mikel el que debería asumir el rol de líder del Soudal en lugar del belga. Pero bueno, yo creo que aún así llegará mejor a Dauphiné de lo que perdón, al Tour de lo que le hemos visto en la pasada semana en Dauphiné, pero sí que es verdad que a mí me sigue generando Remco muchas dudas. En una carrera como esta que tampoco además conoce, sobre todo la alta montaña, porque están además, el Tour, especialmente en los últimos años, está entre comillas abusando un poco más de esos recorridos, de muchos finales en alto, de muchísimos puertos de altitud. Y yo creo que es precisamente el talón de Aquiles de Remco, ¿no? En la vuelta del año pasado, que es una carrera que, bueno, pues podía haber estado, yo creo, en mejores condiciones o peleando más hasta el final. Ya vemos el primer día, ¿no?, decisivo, que como falla estrepitosamente. Entonces, yo creo que eso sigue acusando, ¿no?, ese déficit, y la verdad que no lo veo que de aquí a estas semanas que nos quedan lo vaya a solucionar. Con lo cual, yo sí que, fíjate, respecto a Vingegaard y Pogačar, incluso a Roglic, todavía le veo más lejos a Remco Evenepoel de cara al próximo Tour. De hecho, en este sentido de estas semanas que quedan de cara al Tour, el propio Lefebvre creo que dijo ayer, si no me equivoco, tras la etapa, que aún le quedaba a Remco algo más de 1 kilo por bajar de cara al Tour en estas semanas en la concentración que iba a tener en altura. Entonces, habrá que ver, desde luego, 1 kilo o un poco más de 1 kilo en los pesos y en el rendimiento que se mueven los ciclistas es mucho, yo creo todavía. Entonces habrá que ver hasta dónde puede progresar, pero sí que es verdad que la alta montaña ya, mismamente la cuarta etapa, que ya pasan por el Galibier, la etapa que acaba en Balboar, creo que es, ya tiene un test ahí muy importante y se verá si Remco es capaz de estar a nivel de los más fuertes o no. Pero, desde luego, pensando aquí en el ciclismo español, Carlos Rodríguez sigue dando pasos adelante, ganó la última etapa, ganó ayer, ha terminado cuarto en la clasificación general, venía además de ser segundo en la Itzulia, de ganar en Romandía, y a diferencia de la temporada pasada, que sí que tuvo problemas con la caída en Strade Bianche, que estuvo tiempo sin competir hasta Dauphiné, y aún así luego terminó quinto en el Tour. Este año mucho más sólida la temporada, mejores sensaciones, un equipo que en principio habrá que ver Bernal, quizá como sí puede estar también por ahí metido en la pelea porque sigue mejorando, pero Carlos yo creo que este año puede volver a ser un ciclista muy importante de cara a pelear quizá por el podio del Tour. Sí, sí, sin duda. Y si algo bueno tiene Carlos,
aunque ya no es ningún desconocido, evidentemente, para el gran público y los grandes ciclistas, es que yo creo que va a contar con un poquito menos de vigilancia respecto a un Roglic, un Evenepoel, un Vingegaard, un Pogačar, ¿no? Los nombres que todos tenemos en la cabeza y que, bueno, pues planteando la carrera a su manera también, porque es un corredor que por sus características innatas carece de esa explosividad que sí que tiene la mayoría de sus rivales, pues si plantea una carrera con ataques más lejanos, en caso de tener buenas piernas, también incluso moviendo al equipo, etcétera, pues yo creo que se puede ver beneficiado, ¿no? En muchas situaciones de carrera. Y si algo bueno tiene Carlos, por hacer un poco la pequeña comparativa, por ejemplo, respecto a Juan Ayuso, ¿no? Yo creo que es un corredor a día de hoy, también tiene algún año más de experiencia en la élite, pero yo creo que es un corredor mucho más fiable. O sea, lo que hemos visto hasta ahora de Carlos es un tío que, bueno, que algún día, pues por lo que sea, te puede ceder un poquito de tiempo, pero no es un corredor que tenga esos altibajos o esas, digamos, desconexiones, ¿no? En según qué días. Yo creo que hasta ahora es un corredor algo más consolidado y sobre todo más constante, más fiable, por ejemplo, ya digo, comparándolo con un Juan Ayuso. Entonces, yo creo que eso para una carrera de 3 semanas, todavía a día de hoy, es una gran garantía, ¿no? Entonces, yo creo que Carlos Rodríguez va a estar ahí seguro peleando hasta el final. Ya no me atrevería a decir si podio, ¿no? Quizá ahí depende también un poco de los demás, ¿no? De alguno de los que todos manejamos en la parte más alta de las quinielas que por X circunstancias se caiga un poco de ahí. Pero vamos, sí, yo creo que Carlos como mínimo debería estar en un nivel similar al del año pasado, lo cual ya le va a garantizar un grandísimo puesto en la general y luchar por alguna etapa seguro. De hecho, el tema de Just también lo iba a comentar ahora. La comparativa que has hecho entre ellos, que sí que es verdad, es un poco también el análisis que comparto, que Ayuso, al menos a mí me ha transmitido esos chispazos de calidad que no le he visto a Carlos, pero muchos más altibajos que en cambio el corredor de Lineos. Entonces, pensando también en Ayuso de cara al Tour, también es verdad que va con Pogačar en el equipo, entonces seguramente no tenga mucha libertad, estando también en la formación del Tour. Pero desde luego el abandono del otro día por la caída no es positivo, o sea, nada ayuda. En principio, pues tiene semanas para recuperarse, seguir haciendo la preparación y llegar en plena forma, pero ayudar no ayuda la caída del otro día. No, está claro, al final, pues bueno, aunque haya muchas veces caídas en carrera que el ciclista al día siguiente toma la salida y tal, pero evidentemente el golpe duele, el golpe molesta, no descansas por la noche, entonces bueno, como bien dices, yo creo que aquí va a tener, por suerte, un periodo de tiempo con el que, siendo una caída, entre comillas, de chapa y pintura, o al menos eso es lo que parece, lo que transmitió el equipo, pues va a poder llegar en perfectas condiciones al Tour, pero evidentemente pues no ayuda, ¿no? Sobre todo también para la confianza, ya pues a lo mejor te descoloca un poco los planes y ya pues no partes un poco con la misma idea. Pero bueno, yo el caso de Juan me parece muy interesante ver cómo lo va a gestionar UAE, porque bueno, ya conocemos todos su personalidad de arrolladora y su mentalidad de campeón. Y bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con él, fíjate, ya hace bastantes meses, en octubre, si no me equivoco, del año pasado en el Criterium en el Madrid Criterium. Y bueno, le pregunté un poco por el Tour de Francia y la idea que tenía él para afrontar la carrera y del tema de ayudar a Pogačar, nada, o sea, ni hablar del tema. Al final él se ve como una doble baza para el equipo. Cree que de esa manera van a poder sacar más rédito respecto a otros equipos. Véase lo que hizo el Visma hace unos años con Roglic y Vingegaard para doblegar al propio Pogačar. Y yo creo que van a ir por ahí un poco los tiros. Que en determinadas situaciones de carrera no le quede otra y se vea a Pogačar solo y esté Juan en una buena condición y le vaya a tener que ayudar, pues no lo descarto para nada. Pero ya va a ser algo más circunstancial que otra cosa. O sea, este si se ve con buenas patas, lo va a probar, va a arrancar y va a ir un poco a la suya, siempre y cuando no perjudiquen alguno de sus movimientos a Pogačar. No lo va a tener fácil. Poder tener este tipo de situaciones, pues igual las va a contar con nada, con los dedos de una mano a lo largo del todo el tour, partiendo de la base de que se sienta bien, pero ya digo, yo creo que va a tener un poco de cierta libertad de base para probar un poco sus propias opciones
y va a ser interesante cómo lo va a manejar el equipo, porque claro, si de entrada le insisten mucho en estar cerca de Tadej y de ayudarle, ya sabemos que Juan, si se encuentra bien, no va a estar muy por la labor de hacerlo, pues no va a ser una situación difícil de, o sea, perdón, al revés, fácil de gestionar, ¿no? Para el UAE. Así que yo creo que va a haber ahí ciertos momentos de tensión, quizá, que vamos a ver cómo los solventan, ¿no? Por ir a otro de los españoles que también tiene posibilidades en la general, ahora mismo pues empezó ayer el Tour de Suiza, también con muchos candidatos a la clasificación general, como Carapaz, Yates, Almeida, que también el UAE habrá que ver cómo gestiona eso. El propio Bernal, que este año pues, se ha vuelto a reencontrar un poco, y sobre todo Enric Mas, ¿no? Que este año al menos no me ha transmitido las sensaciones de 2022 o 2023 en inicio de temporada, por ejemplo 2022 en terreno adriático, estando ahí con Pogačar, con Vingegaard en País Vasco también, que también se cayó. Y luego, evidentemente, el cierre de temporada que hizo con la Vuelta, con el Giro de Emilia, el Lombardía, que fue espectacular, o el año pasado en la Vuelta a Andalucía de tú a tú con Pogačar. Este año, quinto en la Vuelta a Cataluña, sexto en Romandía, ha estado delante, evidentemente, pero al menos no me ha transmitido las mismas sensaciones. No sé si se puede ver a lo mejor un cambio de preparación para sacar su mejor versión en el Tour, si simplemente por lo que sea los rivales han estado mejor, pero desde luego es otro candidato que si está en su mejor versión yo creo que ha demostrado que puede pelear mínimo por un top 5 en el Tour de Francia y aspirar al podio si saca todo y se le da de la carrera perfecta. Sí, 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 está claro. Lo que pasa que como bien dices, ¿no? No podemos extraer muchas conclusiones este año de lo que ha mostrado Enric, porque la realidad, dentro de que pues eso, es un escalador top y uno de los, pues eso, top 5 top 8 mejores vueltómanos de la actualidad, pues estaba muy discreto. O sea, esa es la realidad, porque más allá de un par de buenas posiciones en las grandes, o sea, las vueltas por etapas que ha disputado, pero se la ha visto lejos, se la ha visto lejos de los que han estado realmente para ganarlas, ¿no? Entonces, sí, llega un poquito, digamos, con ese perfil más bajo, ¿no? A la ronda gala. Le puede venir bien incluso si la preparación, pues como comentabas, pues se ha tratado de no quemar tantas balas e ir un poco más progresivamente, ¿no? En ese, buscando ese pico de forma para llegar bien al Tour, pues evidentemente yo creo que tiene que ser un candidato como mínimo para estar ahí entre los 5 o 6 primeros. El recorrido no le va mal, hay mucha montaña, hay poca crono y bueno, veremos a ver ciertas etapas que sí que pueden ser verdaderamente peligrosas para un corredor de su perfil y también con poca experiencia en según qué situaciones, y lo voy a mencionar otra vez, como puede ser la etapa del Esterrato. Es que es una etapa en la que si hay intención y se quiere abrir gas y todo este tipo de cosas, ni él tiene un grandísimo equipo por el que verse arropado en ese tipo de circunstancias. Y aparte él no tiene esa experiencia de haber corrido Strades Bianche o cualquier otro tipo de escenario, ¿no? En el que haya este rato. Entonces, si sale vivo de ahí y con opciones de estar pues, cerca de los 3 5 primeros, yo creo que podemos ver un buen Tour de Francia de Enric Mas. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora en este año nos permite sacar pocas conclusiones de su verdadero rendimiento, ¿no? Luego, por otro lado, y por ir cerrando, la gran rivalidad de estas últimas temporadas entre Vingegaard y Pogačar han ganado los últimos cuatro tours, 20 y 21 para Pogačar, 2022 y 2023 para Vingegaard, de hecho, primero y segundo las últimas tres ediciones. Este año ha dado un giro de 180 grados la situación. El año pasado Pogačar era el que llegaba tocado con un Vingegaard en plena forma y este año va a ser al revés, Pogačar el que ha tenido una preparación perfecta, además, por lo que se ha ido diciendo a lo largo de toda esta temporada, que está incluso mejor que nunca, y un Vingegaard que viene con muchas dudas, que evidentemente las sensaciones tienen que ser buenas para que el equipo haya ido publicando también imágenes entrenando en altura, entonces yo creo que todos confiamos en que esté en un gran estado de forma en el Tour, pero habrá que ver hasta qué punto realmente puede rivalizar con Pogačar, pero no sé si ves que la estrategia va a ser a la inversa del año pasado. Si va a ser Pogačar el que de primeras intente sentenciar ya la carrera o si también irá esperando, si Vingegaard va a hacer lo que hizo Pogačar en las etapas de País Vasco el año pasado de intentar mostrarse ya de primeras como que estaba en condición, si irá más a la defensiva. ¿Cómo crees que pueden jugar? Porque desde luego uno va a venir con la incertidumbre de
la factura que le pueda pasar el Giro y el otro con las dudas propias del rendimiento. Ujú. Se conocen mucho, como bien has dicho, salvo el primer Tour de Pogačar, llevan ya los 3 últimos años codo a codo, ¿no? Por el Tour. Entonces, yo creo que Pogačar va. Realmente el parte, aunque están un poco, como es lógico, mostrando un perfil bajo en UAE y diciendo un poco pues que Vingegaard es el favorito, ¿no? Porque no deja de ser el vigente campeón de las 2 últimas ediciones. Yo creo que Pogačar, por las situaciones que hemos visto este año y la caída de Vingegaard, etcétera, tiene la sartén un poco más por el mango. Entonces, yo creo que van a estudiar muy bien las primeras etapas, a ver cómo responde Vingegaard y cómo se encuentra. Y a partir de ahí obrar un poco más al ataque o ser más conservadores. Pero yo creo que Pogačar, a poco que la situación le venga de cara y si él, sobre todo si él se encuentra bien, va a plantear una carrera ofensiva prácticamente desde el principio. Primero, porque el recorrido se le adapta muy bien. Y segundo, porque el equipo que tiene el UAE este año, en el buen sentido, es un auténtico disparate. O sea, yo creo que habría que analizarlo rigurosamente, pero pocas veces hemos visto un equipo tan exageradamente potente para todos los terrenos y sobre todo para la montaña en favor de un líder. Entonces, yo creo que incluso rivaliza, si no supera al que vimos en Visma, el del año pasado o el de hace dos. Entonces, yo creo que van a poder llegar a controlar la carrera y si son capaces de desarbolar al Visma y aislar un poquito más a Vingegaard, pues evidentemente Pogačar, teniendo buenas piernas, no se lo va a pensar. Ya sabemos que es un corredor que siempre va al ataque y yo creo que no va a esperarse a la etapa 14 o etapa 15. Si puede ir ganando tiempo mucho antes, lo va a hacer. Bueno, lo que es evidente es que yo creo que estamos ante uno de los tours más apasionantes de los últimos años por la cantidad de nombres importantes que en principio van a estar en la salida el próximo 29 de junio. Eh, Habrá que ver, desde luego, cómo terminan llegando todos, un recorrido también muy atractivo y sobre todo también cómo se desarrolla este Tour de Suiza, como he comentado antes, con también nombres importantes que creo que pueden estar ahí. Así que tendremos que ir siguiendo todo, a ver cómo se desenvuelve la carrera, que seguro que será espectacular. Y nada, Marco, lo dicho, muchas gracias por pasarte por aquí, por comentar un poco y darnos también tu punto de vista sobre toda la actualidad del ciclismo. Pues nada, Javi, yo encantado, un placer y nada, hasta la próxima.